Bienvenidos a un video nuevo sobre nuestros cursos de Biblia. Ahora vamos a hablar sobre la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Está en Mateo 5, del 13 al 16. Bueno, alguien me dijo una vez que estaba dando un tema sobre este versículo, el 13, me decían, por su meridiana claridad no requiere mayores comentarios. Esto tiene sus asegúnes. Yo creo que sí necesita ser comentado. Lo primero es, ¿a quién le dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra? Hay que ver el marco en el que está hablando Jesús. Jesús está hablando, Jesús está hablando en medio del discurso del Sermón de la Montaña. O sea, en el medio del Sermón de la Montaña, Jesús usa esta frase. Después de las bienaventuranzas, viene la frase, ustedes son la sal de la tierra. ¿A quién le está hablando Jesús? Jesús no dijo esto en una plaza pública a gente que se acababa de encontrar. Jesús no le dijo esto a los publicanos con los que a veces cenaba. No, Jesús le dice esto a sus discípulos que están enfrente. Hay una multitud atrás, como ya hemos visto. Pero Jesús le está diciendo esto a sus discípulos. Jesús le dice, ustedes son la sal de la tierra a los creyentes, a los cristianos, a los que ya han iniciado el camino del reino. Recordemos que el Sermón de la Montaña es la constitución del reino de los cielos, en este caso del reino, el reino de Dios. Al principio, cristianos, la palabra cristiano surge como hasta la tercera generación de cristianos en Antioquía, segunda o tercera generación de cristianos. Al principio a los cristianos se les llamaba o nazarenos o los del camino. ¿Por qué razón? Porque los cristianos constantemente estaban hablando del camino, de que estaban siguiendo un camino. Entonces, ¿a quién le habla Jesús? A aquellos que ya empezaron el camino del reino. A ellos les dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podremos volver a salarla? No vale para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Bueno, ¿cómo era la sal en tiempos de Jesús? Para empezar, la sal era algo muy valioso. Era algo tan valioso que a los soldados romanos, cuando no había oro o plata para pagarles, les pagaban con sal. Les daban su salario, de ahí viene la palabra salario. Es decir, al soldado romano le pagaban con sal y era un bien tan valioso que él lo podía cambiar por cualquier cosa, por comida, por vino, por lo que necesitara. Entonces, cuando hablamos de sal, estamos hablando de algo muy valioso. La segunda característica que tiene la sal, en aquella época sobre todo, es que sirve para preservar. La sal evita la putrefacción. Ahora tenemos refrigeradores, pero en el desierto de Judea, en aquella época, no había refrigeradores, y la forma de conservar los alimentos era salándolo. Esto también lo sabemos aquí en México. Por ejemplo, en el desierto mexicano se acostumbra a salar la carne. En el norte del país a este proceso se le llama machacado, machaca, la carne seca. En Chihuahua pues es carne de venado, en Coahuila y en Nuevo León es carne de vaca, salada, carne seca y salada. ¿Para qué? Para conservar la proteína sin que se pudra, porque la carne se pudre en 2 o 3 días, un día. En cambio ya cuando la salan, pues puede durar mucho más tiempo. Entonces una de las características que tiene la sal es que evita la putrefacción. Jesús le está diciendo a los cristianos, ustedes, si conservan su cristianismo verdadero, si no hacen pacto con el mundo, si no median con el mundo, si no prostituyen el evangelio, ustedes van a evitar la putrefacción del mundo, porque el mundo está contaminado, el mundo es putrefacción, el mundo es muerte. Cuando hablamos de putrefacción estamos hablando de muerte. Tú le estás diciendo al cristiano, tú eres vida. Jesús le está diciendo, el cristiano que vive su cristianismo sin sincretismos, sin negociar con el mundo, es un cristiano vivo. Y también le dice, aquel cristiano
que tranza con el mundo, que se amolda al mundo, que se acopla al siglo, ese cristiano ha perdido su sabor. Ese cristiano ya no sirve, ya perdió su sal, perdió su sabor, la sal es un saborizante, y también perdió su capacidad de evitar la putrefacción. El cristiano que ya no está con su cristianismo puro, con su cristianismo sin mengua, sin negociación con el mundo, ya no puede salvar al mundo de su putrefacción. Ya solamente sirve para ser echado en el camino y ser pisado por los hombres. ¿Por qué se dice esto? Bueno, la sal química que ahora conocemos, o la sal de mar que conocemos de otras regiones, es una sal que no se echa a perder, que no pierde su sazón. Pero la sal que existía en Galilea en aquella época era una sal mineral que se tomaba de cerca del mar muerto. Y era una sal que estaba contaminada con yeso y otros minerales, y fácilmente podría perder su capacidad tanto para saborizar la comida como para conservarla. O sea, esa sal podía degradarse y perder su cualidad. Por lo tanto, esa sal sí ya no tenía otra utilidad más que ser echada al camino para evitar que surgiera vegetación en el camino. Era una sal que evitaba que crecieran hierbas en los caminos romanos. También era una sal que servía para limpiar las sandalias. Si tú traías las sandalias muy sucias, pues las limpiabas en la sal que encontrabas en los portones. La sal que se echaba a perder la echaban en el piso y la gente limpiaba ahí sus sandalias. Ese es el segundo uso de la sal, que quiere decir la sal tiene un valor y un uso importante, pero si la sal pierde sus características esenciales, ya no sirve más que para limpiar caminos, para ser pisada. Ok, después, pasando a la otra comparación, podemos ver que tiene una idea similar. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad está asentada sobre un monte, no en el fondo de un valle. O sea, la ciudad no puede ser escondida. Las ciudades en aquella época, para que fueran más seguras, se construían arriba de los montes. Es una cuestión militar y de seguridad. Era más fácil defender una ciudad que estaba construida en una montaña que en un llano. Entonces, ¿dónde se construyen las ciudades? En las alturas. Por eso les dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad se asienta en un monte y no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Las casas en Galilea eran chiquitas y un candelabro pues, alumbraba todo. Y dice aquí, tú no prendes una vela y la pones debajo de un cajón, se apaga o no alumbra. Tú la pones en un candelero y la pones en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbra la luz, así que la luz de ustedes alumbre a los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Esto es importante también para los cristianos de hoy. El cristianismo es algo que no se hace en secreto. Tampoco es algo que se presume, lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero el cristianismo no es algo que se haga a escondidas. Dice Pablo, pues yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Del griego primeramente, del judío primeramente, pero también del griego. Es decir, el Evangelio es poder de salvación. Creer el Evangelio te salva y vivir el Evangelio te salva. Entonces el cristianismo no es algo que se haga a escondidas. Esto lo dice Jesús a gente que iba a incluso ser perseguida por ser gente del reino. O sea, los que siguen el reino serán perseguidos por el resto de las personas. Pero les dice, ustedes no se escondan, tampoco lo presuman como lo veremos más adelante, pero ustedes no se escondan, ustedes vivan y hagan sus buenas obras sin presumirlas pero sin esconderlas. Hay una película de los 80 creo, en donde había un muchacho que era un cristiano secreto y se comparaban a estos cristianos que se esconden con la policía secreta. En todos los países hay una policía que es muy identificable. Traen su uniforme azul, su placa y su gorrito y tú lo ves en la calle y dices, ese es un policía.
Pero también hay algo que se llama policía secreta. Y la policía secreta generalmente viste de civil. Son gente que anda vestido como cualquier persona y es policía, pero no sabes que es policía. ¿Por qué razón no lo sabes? Porque él se mezcla con la mayoría de las personas para detectar las actividades ilícitas y entonces poder actuar en secreto. Por eso es un policía secreto. Es policía y nadie sabe que es policía. En todos los países hay una policía secreta. Pero no puede haber cristianos secretos. Es decir, no hay cristianos públicos y cristianos secretos, ¿no? El cristianismo se vive en todas las facetas de tu vida. Tú eres cristiano en tu casa, eres cristiano en la iglesia, eres cristiano en la escuela, eres cristiano en tu trabajo. O sea, no existe esto de el culto privado. Yo vivo mi fe en mi casa o nada más en el templo cada 8 días, ¿no? El que es cristiano lo es en todo momento. Alguien me puede decir, pero es que Jesús, aquí mismo en Mateo, en este mismo discurso, en el capítulo 6, dice, cuando hagas obras de misericordia no lo hagas con trompeta como lo hacen los hipócritas, porque ellos ya han recibido su premio, ser honrados por los hombres. Que tu mano izquierda no vea lo que hace la derecha, para que tu Padre que ve en lo secreto vea y te premie, ¿verdad? Bueno, eso también es cierto, o sea, no haces las cosas públicamente para recibir honor propio. O sea, tampoco es que antes con una trompeta anunciando cada vez que ese es algo bueno. En eso estoy de acuerdo. Pero también es cierto que si eres cristiano no lo escondes. O sea, tú actúas normalmente sin presumirlo, pero sin esconderlo. Aquellos pocos que lo vean y se van a dar cuenta que estás actuando con pureza de corazón y entonces eso sirve para gloria de Dios. Si lo hicieras con presunción y con trompeta y anunciando a todo el mundo lo bueno que haces, en ese caso sí. En ese caso no lo estás haciendo para gloria de Dios, sino para gloria tuya. Eso queda claro. Pero entonces, ¿cómo actuar? Pues actuar con naturalidad. Yo soy cristiano en todo momento y en todo lugar y hago lo que tengo que hacer. La ventaja que tenemos los cristianos de este siglo, del siglo XXI, es que ser cristiano no es algo que el mundo aplauda. Actualmente, ser cristiano y defender los valores cristianos es motivo de rechazo. Entonces no vamos a tener mucho este problema, ¿verdad? Generalmente las cosas buenas y las cosas que hacemos por ser cristianos no son cosas que el mundo te vaya a aplaudir ahora en este siglo. Puedes hacerlo con naturalidad y eso sí, sin vergüenza, sin espacio vergüenza. Es decir, hacer las cosas sin vergüenza. Yo soy cristiano y lo soy públicamente y todo el mundo debe verlo. Porque el Evangelio es poder de salvación. Nunca te avergüences del Evangelio.